Muy bien, amigos, ahora le vamos... Muy bien, amigos, ahora es un placer darle la bienvenida a Roberto Sabán. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, gracias. Roberto Sabán es psicólogo, pintor, periodista, es un hombre que vive desde hace mucho tiempo en Buenos Aires y que está acá de paso, pero estás integrando también, vas a integrar la máquina Felisberto, ¿no? Esta movida que se genera a partir de esta semana y la siguiente en torno a Felisberto Hernández. 35 artistas van a estar dando sus aproximaciones en pintura, y también hay una exposición de caricaturas en Fundación Unión. Roberto Sabán es un integrante de ese gran staff que se movió, y la idea era, bueno, un poco conversar con vos, ¿no? En torno a cuál es tu vínculo con Felisberto, cómo es cómo llegaste a esto. Walter Di Conca, yo sé, de Fundación Felisberto Hernández, te tiene un gran aprecio, ¿no? En fin. Sí, con Walter Di Conca nos conocemos hace ya algunos años, hemos compartido algunos proyectos, y yo soy un apasionado del trabajo que hace la Fundación, la difusión que él logra hacer de la obra del abuelo, la fantástica obra del abuelo, que es bastante poco conocida en el país y mucho en el mundo. Y el vínculo es a partir de allí. Yo un poco trabajo con la pintura hace algunos años, y bueno, Felisberto es un personaje que tiene una enorme cantidad de material para pensar plásticamente en él, por sus facciones, por su cabellera. Y aparte su escritura es muy visual, ¿no? Y levanta muchas imágenes. Claro, levanta mucha imagen, hay mucha imagen de él. A mí lo que más digamos, las dos vertientes que me han llamado mucho la atención de él es un poco el tema de lo musical, que es un poco que reflejo también en algo de este modesto trabajo que presento, basado en una foto, en una imagen de joven de él. Sí. La mirada de Felisberto es una mirada intrigante, misteriosa, que es la que tiene como párpados un poco caídos. Es el estudio de esa mirada, y bueno, toda la creatividad que le salpica por los pelos. Es un poco la idea. Cuando joven, digamos, tenía esa visión también de esa imagen que parece de un concertista, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque era un hombre que venía de la música, en un momento deja la música, se dedica a las letras, y después intenta retomar las dos cosas al final de su vida. Una imagen que cambió mucho, ¿no? O sea, no sé si sabes que al final él aumentó 20, 30 kilos, ¿no? Fue cambiando mucho. Pero vos también sos grabador, ¿no? También el grabado es una de mis vocaciones. Sí, soy grabador, era grabador, ahora me he dedicado mucho a la pintura, al óleo, sí, y bueno, ahora más que nada al audiovisual. Vi que entre tus pinturas había cosas relacionadas con el candombe, también vi, y digo porque de alguna forma también hay un vínculo con Felisberto en el sentido de la música, el tratar de acercarse a la música popular. Felisberto tiene incluso pianos, tiene breve creaciones de piano que se llaman en torno a los negros, en torno a los tambores. Sí, yo tengo, digamos, tres grandes líneas que me inspiran mucho: los negros en candombe, las gordas en las playas, y la historia de mi familia deportada de la última guerra mundial, donde yo hago una creación que esa me tiene muy enganchado hace 4 o 5 años, que es la reconstrucción de los derroteros de las dos familias que integraban mi papá y mi mamá, la línea alemana que vino de Berlín escapando de la Alemania nazi, y la línea de mi papá que viene escapando desde Turquía a través de la España de la guerra civil. Estas dos historias complejas de expulsión, de deportación, de sin patria, que terminan recalando en el Uruguay en los años 50, y es el primer pasaporte que tienen ellos. Tenían 20, 25 años cuando obtienen su primer pasaporte legal. Antes habían sido apátridas, expulsados. Claro. Y esto a mí me ha creado hizo una serie que se llama Deportados, que ha venido haciendo una gira por Maldonado, Las Piedras, ahora primero estuvo en Montevideo,
y el año que viene vas a Porto Alegre. Es decir, esta es otra de las actividades, un trabajo sobre collage, donde yo mezclo fotos, cartas, mi propio dibujo. Bueno, es... Y tu propia vida de alguna forma, pues sos uruguayo, pero has vivido la mayor parte, ¿no? en Argentina. Ya sabemos que Argentina es como, no sé, no es otro país necesariamente, digamos, hay un vínculo muy grande en esta área rioplatense, ¿no? Pero de alguna forma... Sí, yo siempre estuve vinculado al mundo uruguayo, en la Argentina además, integro, digamos, un grupo político que pertenece al Frente Amplio y que trabaja en Argentina. Con ellos tengo un vínculo estrecho, o sea que estamos muy cerca del Uruguay, muy cerca en el sentido de que queremos mostrar el Uruguay, las cosas que el Uruguay tiene, que no muestra demasiado por pudor, por timidez, pero hay cosas fantásticas que están pasando en este país, y eso intentamos modestamente desde la Argentina mostrarlo a través del programa de radio que se llama De Fogón en Fogón, y que va en Radio Cooperativa, AM770, es una radio muy escuchada. Sí, eso no dije que sos periodista, pero periodista radial también. Claro, no soy periodista, soy un colaborador, digamos, donde trato de mostrar un poco las cosas, y tenemos un canal digital también utilizando estos nuevos medios, claro, estas facilidades que nos permite la internet, de mostrar a través del visual en pocos minutos pequeñas cosas que están, pero muy grandes cosas que pasan, sobre todo en el tema de lo cultural en Uruguay. Pero me interesa eso porque en parte estoy de acuerdo, pero habría que especificarlo, que Uruguay no siempre sabe mostrarse, no siempre sabe exportarse, no siempre sabe, generar una imagen de todo lo que está, incluso a veces para nosotros mismos, ¿no? O sea, también es algo que tiene que ver con, no sé, con una precariedad o con una cuestión media provinciana, no sé. Pero, ¿cuáles serían las cosas que ustedes están intentando mostrar, que ustedes están tratando de, de alguna forma, llenar ese vacío que ven? Ballet nacional. Decía hace muy poco en una entrevista Mauricio Weinroth, el gran coreógrafo del del ballet contemporáneo argentino, decía: el ballet uruguayo hoy es uno de los mejores ballets de América. ¿Eso se sabe? No sé si se sabe. Bueno, pero desde que está Julio Boca, Julio Boca tenía una trascendencia sorprendente, ¿no? El ballet del Sodre estuvo en el Colón, claro, y los medios no lo han publicitado. Sí, de acuerdo. En artes plásticas. Se está cerrando ahora en Fundación Proa una gran exposición sobre arte callejero. Bueno, el Uruguay tiene uno de los hombres que ha trabajado, que es más importante en el mundo en lo que es arte correo, Vicente Padín. Clemente Padín. Un hombre que no sé cuánto se conoce. Es muy conocido afuera. Volvemos de nuevo. En eso tenés razón, porque tiene una trayectoria internacional que es impresionante. Uno no puede creer que Clemente Padín tenga esa trayectoria. Juan Manuel Ferrari, un hombre del principio del siglo, un hombre olvidado en el Uruguay, donde prácticamente ni se sabe que Argentina, uno de los monumentos en Mendoza, en el Cerro de la Gloria, uno de los monumentos más espectaculares en la Argentina, valoradísimo en Argentina. ¿Qué es un, perdón, Ferrari? Es un escultor, es un escultor uruguayo, es un escultor que nació en principio del siglo, fue uno de los ganadores del monumento a Artigas, pero por un manejo extraño lo perdió. Correcto, sí, me acuerdo de esa historia, pero no sabía que era Ferrari. Digamos. Juan Manuel Ferrari. Estamos tratando de rescatar. El proyecto de él tenía que ver con un Artigas mucho más de la tierra. Exactamente. ¿no? Mucho más, y ganó uno heroico, militar. Sí, ganó uno que parece italianizante. Ahí ¿no? está. O sea, después tenés, por ejemplo, los movimientos que se está trabajando en las orquestas infantiles a través en los barrios. Cientos de niños con sus propios violines y sus propias violonchelos que están tocando, están aprendiendo en los barrios, en Santa Catalina, La Teja. Son movimientos culturales donde se sensibiliza la música en las partes más afectadas de la sociedad, y esos son movimientos culturales que son absolutamente descollantes para mostrar, y eso estoy de acuerdo, que no es muy conocido todos los movimientos que hay en torno a precisamente estas zonas periféricas, o periféricas por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque tampoco son, pero digamos de bajos ingresos o de menores ingresos,
en general se habla de todas esas zonas, no desde el punto de vista cultural. En teatro. Sí, ¿no? Lo que se está haciendo en teatro en el Uruguay. Un poco a partir de los apoyos que reciben a partir del Estado, del MEC, pero estuve hace no muy lejos en el tiempo, un grupo de presas que están haciendo teatro. Ah, sí, que hicieron Antígona, algo así, ¿no? Son movimientos culturales que no se destacan. En artes visuales. Es decir, yo creo que en todas las áreas ha habido un desarrollo cultural que no se está mostrando. Es decir, nosotros en Argentina por ahí estamos más acostumbrados a que se muestre más lo que se hace, ¿verdad? Ah, sin duda, sin duda. Entonces, pero aparte en Argentina lo que yo veo, digo, estamos hablando en plan general, pero yo creo que es así, incluso me ha pasado personalmente, ¿no? De haber publicado un libro aquí y publicado un libro allá, en Buenos Aires, y ver que en Argentina lo que hay, la prensa o el periodismo cultural, lo que tiene es un gran entusiasmo, ¿no? Y aquí me parece que hay más cálculo, más recato, ¿cierto? ¿No? Hay un cierto pudor, y los argentinos brillantes, o sea, si le parece que algo está bien, no fundamentadamente, digo, algo que esté bien desde el punto de vista artístico, pero fundamentado, ¿no? O sea, me refiero a, no es aquello de revolver el poncho, pero cuando les parece que está bien, tienen un gran entusiasmo. Vos tenés que, si vieras lo que fue la presentación de Gurvich, una de las primeras exposiciones que hice en el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, que pertenece a la ciudad, la vieja fábrica 4770, cigarrillos, fue absolutamente descollante lo que se hizo con Gurvich en la Argentina. Es un gran pintor. Vos tenías que ver las paredes de Buenos Aires tapizadas con el aviso de esta muestra, una muestra descollante, que creo que, si no fue una de las mejores. ¿Y cuándo fue esto? Esto fue hace el año pasado. El año pasado, fue absolutamente. Y acá nadie se enteró, digo, bueno, yo no me enteré, bueno. Fue absolutamente una muestra, un éxito tan importante. Un éxito brutal, brutal. Sí. Sin duda que pasa que allá, de alguna forma, hay yo te digo, esa calidez y ese entusiasmo, ¿no? Esa como pasión que se nota, que aquí no, aquí somos, parece más cerebrales, en fin. Y no somos solo Murca y Candombe, claro, tenemos mucha otra cosa riquísima para mostrar, y bueno, eso es lo que modestamente intentamos hacer de nuestro espacio, ¿verdad? Es un espacio que se llama de fogón en fogón, y se puede ver en YouTube. Uno pone YouTube, pone de fogón en fogón, y ahí vi todas las producciones modestas, pero bueno, que intentan mostrar este Uruguay a tantos argentinos, uruguayos que viven. Roberto, entonces, si te entiendo bien, entonces este canal digamos, digital, este canal vía YouTube, ustedes lo tienen como un canal cultural, básicamente, o también ponen información. De todo, información de otro tipo, sí. Porque hay que llenar también, digamos, más o menos una grilla, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, subimos un par de videos por semana, 2 o 3 videos por semana. Claro. Hacemos diversas cosas, desde lo cultural, de lo político, entrevistas a argentinos, uruguayos, es decir, un poco es muy variado, es un popurrí, es un magazine, digamos. Y pregunta, y entonces con esto de los consejos que hay, digamos, consultores, no sé cómo Consejo consultivo. Consejo consultivo. El Consejo Consultivo en Argentina, por ejemplo, ha creado una tarjeta celeste, que es una cosa sumamente interesante, que es una tarjeta que genera descuentos, es gratuita, se paga por una única vez. O sea que el Consejo Consultivo ha generado este tipo de actividades para los residentes, donde tenés descuentos en farmacias, en distintas cosas, y en algunos pasajes de ómnibus o de CICAT, digamos. Genera como Consejo Consultivo funcionamos en ese tipo de cosas. Eso, digo, de última, son logros pequeños pero prácticos, reales, que llevan más allá, digamos, de lo que podría ser una agrupación uruguaya, en fin, una comunidad cultural o sensible, sino que demuestra que de alguna forma juntos se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas, sí, hay grupos que se reúnen a través de ¿Y vos estás en un...? Yo pertenezco, sí, al Consejo Consultivo, activo ahí también, colaboro un poco con eso, algunos eventos culturales, por ejemplo, hemos desarrollado hace un par de años un tema ciclo artiguista, el desarrollo del pensamiento artiguista, hicimos algunas cosas
y la Biblioteca Nacional. Y si yo te pregunto, Roberto, la pregunta es muy, muy atrevida, ¿no? Porque digo, es muy vasta. ¿Cómo nos ven los argentinos, por lo menos los porteños, la gente de Buenos Aires, culturalmente? Hay una enorme admiración. Hay una enorme admiración. Porque a veces pasa perdón que te interrumpa, pero a veces pasa que la admiración argentina y porteña en concreto, es un sentimiento muy importante que uno lo percibe realmente, ¿no? Pero como todos los sentimientos, tiene que concretarse a veces en cosas, ¿no? Más... Lo ves, dejemos un poco de lado la figura de Mujica, que es absolutamente hoy la estrella, digamos, mundial, digamos. Dejemos es una estrella mundial, hay que reconocer. Digamos, dejemos eso de lado, digamos, con donde es elogiado a través de todos los partidos políticos argentinos. No, y sobre todo llegándole a la ciudadanía de una forma... Yo tengo mi padre que vivía hace 40 años en España, entonces me dice que en 40 años nunca vio que la gente, digamos, de clase media, despolitizada, tuviera una cercanía a un presidente latinoamericano de esa envergadura. Sí, es decir, por eso, dejando de lado un poco ese tema, que sí nos hace muy famosos y muy prestigiosos a través de la figura de él, pero en lo que tiene que ver con el resto de la vida cultural, te puse el ejemplo de Gurvich, el ejemplo del ballet, donde tuvo una enorme difusión y prestigio. Lamentablemente la Comedia Nacional no viene hace mucho tiempo, pero lo que se sabe del teatro uruguayo se sabe muchísimo. O sea, hay figuras del teatro uruguayo que actúan en los medios argentinos y que, digamos, descollan en su lugar y hacen gala del uruguayo, digamos. O sea que yo creo que hay muchos elementos, el tema del candombe y el tema de la murga uruguaya, que es un capítulo aparte. Como la murga uruguaya, por ejemplo, genera talleres, genera grupos, genera salida, enorme cantidad de murgas que se están creando en todo el territorio argentino con el estilo uruguayo. Y después, por supuesto, las escuelas de candombe. Yo vivo en el Parque Centenario, todos los domingos sale una cuerda de candombe, pero debe haber 100 personas y por lo menos 30 chicas que están bailando delante. Y seguramente las que dirigen la coreografía y los que dirigen la cuerda de tambores son negros uruguayos. Es decir, o sea que en eso lo cultural ha tenido una gran penetración. Hoy el espacio público, el tema del espacio público es vital para esta difusión del arte popular. Y un detalle diferente que habla bien, por lo menos para mí habla bien de Argentina, es que la cultura argentina, concretamente la cultura de base, incluso diría, no está esperando, como nos ocurre a veces acá en Uruguay, permisos, avales, financiación, todo del Estado, digamos, ¿no? Desgraciadamente nosotros tenemos una cultura que nos... pero yo creo que va más allá, creo que tiene que ver hasta con una cuestión de 100 años de, no sé, de estabilidad democrática, institucional, no sé si la burocracia. Quiero decirte con esto, a ver si te hago un ejemplo. En Argentina se pueden juntar un grupo y hacer una feria, e ir hacia un lado, no sé qué, y bueno, de repente piden permiso, de repente no piden permiso y la largan. Y si tienen éxito, tienen éxito, y si no tienen éxito, se arriesgan y ya está. Aquí nosotros, si no se crea la feria del libro de San José, o por ejemplo Florida, o lo que fuere, parece que si no se crea de la institución, no la podemos crear. O no podemos arriesgarnos, digamos, ¿no? Claro, yo estoy pensando en del apoyo estatal, en el tema cine, por ejemplo, que el cine ha tenido en el Uruguay un despegue espectacular en estos últimos 10 años. Sin apoyo estatal, el cine no funciona. Es decir, y eso pasa en la Argentina también, es decir, el cine no es una actividad rentable. Está claro. O sea que vos permitís, a partir de un apoyo del Estado, permitís el desarrollo de una industria audiovisual como ha sido el cine y el audiovisual en Uruguay, que me parece otro de los ejemplos así fundamentales de claves culturales. En el caso del cine, yo creo, ahora voy a hablar de atrevido, pero se generó durante muchos tiempos, incluso desde la Intendencia, como un pequeño goteo de proyectos y, digamos, de ayuda, ¿no? de financiamiento, que no era totalmente financiamiento, pero eso genera un proceso. Y como todo pasa en cultura, las cosas no salen de un día para el otro, ¿no? O sea, uno tiene que regar y después sabe que va a salir, digo, ¿no? O sea, que a los 10 años va a salir algo y de hecho
a veces nos sorprende, la mayor parte de las veces nos sorprende. Yo lo que te quería preguntar es desde el punto de vista argentino, de que también hay eso que estabas contando, de gente que sale, de escuelas de candombe, en fin, que obviamente tiene su financiamiento, todo, pero hay esa cuestión como más silvestre, si se quiere. Esto del candombe es todo silvestre, es todo salvaje, es que se junta. Sí. Vienen de los barrios y traen su propio tambor, en la bicicleta o en el auto, y se juntan ahí. Es decir, hay una cosa muy espontánea en todos estos movimientos, ¿verdad? Que hay algo de la cultura negra, africana, que levanta una pasión muy especial también en Buenos Aires y en Rosario también. Y esto, la colectividad uruguaya ha sido, bueno, hay una llamada en San Telmo, por la calle Defensa, el día de, que es absolutamente multitudinaria. Yo no sé si es tan multitudinaria como la que tenemos acá en la calle Carlos Gardel. Es absolutamente impresionante el movimiento. Sí, no, me imagino porque ahí hay, aparte, mucha gente también, ¿no? Se estamos hablando mucho. Y contagia. Claro, contagia a los argentinos. Pero aparte, digo, hasta el punto de vista, digamos, de proyección turística, internacional, Claro. Hay un detalle que lo que estás diciendo vos y que aquí uno capaz que a veces no lo valoramos. La presencia africana tiene una fuerza cultural, es decir, que uno vaya caminando por un barrio y que aparezcan esos tambores, puede uno acostumbrarse porque nació acá, pero a mí me pasó de haber vivido en España, volver y decir, ¿y esto qué es? Esto no ocurre en cualquier lugar del mundo, ¿no? La maravilla que tiene este Montevideo, y yo soy muy de bicicletear por la Rambla, y ando, sobre todo en verano, esperando a ver de dónde viene el sonido del tambor para subir por esa calle y quedarme a escuchar. Y como me da vergüenza, pero saldría a bailar porque te lo invita. Y eso pasa en Buenos Aires, eso se ha contagiado también en Buenos Aires. Y decime, Roberto, y en cuanto a la creación de tu arte, digo, como estás trabajando, dijiste en el audiovisual ahora, ¿no? ¿Qué digo, tiene que ver con ese canal y básicamente con el canal, digamos? ¿No te estás planteando hacer otro tipo de audiovisual? Por ahora no. No, lo que estamos haciendo con esto, por ejemplo, ahora estamos trabajando en los 100 años de Aníbal Troilo. Ahora fin de año, fin de octubre, ya estamos haciendo unos videos del vínculo de Troilo con el Uruguay. Eso nos interesó mucho, es decir, entrevistando gente que conoció, que tuvo vínculo, y se está haciendo, en ese sentido estamos tratando de difundir ese vínculo. Sí, todo lo que sea integración, todo lo que ayude a pensar la cosa rioplatense es uno de nuestros objetivos políticos, digamos, levantar esa bandera de la integración. Julio Sosa, por ejemplo, estamos haciendo ahora un documental, estamos preparando un documental con la dirección de Patrimonio de Canelones, donde estamos haciendo un recorrido por la vida de Julio Sosa en Las Piedras, entrevistando a los amigos que todavía quedan vivos, hay todavía algunos no enajenarios que todavía están lúcidos y pueden contar de la vida de él. Y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer, digamos. Estamos trabajando en ese trabajo de Julio Sosa, de Troilo, y de este escultor que te decía, Ferrari, que también es otro de esos ejemplos de lo binacional de los rioplatenses. Claro, en el caso de Ferrari fue alguien que triunfó en Argentina, digamos. O sea, Sosa también. Y Sosa sin duda, Sosa, ¿no? Varón, sin duda, es alguien que no se lo tiene tan presente, pero bueno, pues tiene que ver con el tango también. Digo, alguien me decía la otra vez, hablando con alguien, un experto del tango, un especialista, me decía que en Argentina, como todo, bueno, Buenos Aires es la gran ciudad, pero hay un producto del tango, digamos, hay una creación, una visión del tango que está acabada, está redondeada. En Uruguay está algo como medio tosco en el sentido de que como que falta terminar, con lo cual, por ejemplo, me decía, te digo una cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Esta persona sabe mucho, es un poeta aparte, me decía que la influencia italiana en Buenos Aires generó una especie de tango también que es más sentimental, más más operático, más de la demostración, y el tango de esta parte tiene que ver con la influencia gallega, la influencia española, que es más reticente, más recio, y esa tosquedad misma en el show también se veía ahí, ¿no? Mirá qué interesante, no había escuchado esa interpretación. Pues yo siempre estoy buscando aproximaciones, ¿no? ¿Viste? ¿Cuáles son las diferencias? Yo he preguntado mucho, porque he investigado mucho el tema ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué tiene el tango canyengue, el uruguayo? Hay algunas explicaciones, acá somos menos,
específicamente con el tema del baile, porque yo soy corresponsal de una revista alemana que se llama Tango Danza. Es una revista muy importante que sale en Alemania y que se difunde por toda Europa en alemán. Y bueno, yo reporto junto con Daniel Machado, que es el fotógrafo, para el tango uruguayo en esta revista. Y una de las cosas que estábamos viendo es cuál es la diferencia del bailar uruguayo y del bailar argentino. Y un poco aparece esto, ¿no? El show, la paroticidad, la figura, el espectáculo de lo argentino, y lo cosa un poco más recatada, más intimista, más de la pareja, más del abrazo que tiene el uruguayo. Hoy se ha mezclado todo eso, está muy más difícil. Pero este hombre me decía, desde el punto de vista poético, por ejemplo, lo que generaba es mayor, a veces mayor intensidad en las letras del tango, que podían ser más desde el punto de vista de la poesía, que la poesía agradece la concisión, ¿no? Agradece la reticencia, ¿no? El decir poco, porque el tango siempre es sentimiento, no estamos de acuerdo que siempre es sentimiento, pero no es lo mismo usar muchas palabras para ese sentimiento que con pocas palabras demostrar un sentimiento, sobre todo en esa cuestión tan varonil, en fin. Y concretamente, ¿sabés de quién estábamos hablando? De un autor uruguayo que está vivo, que está en acción perfectamente, y que es binacional también. Ese es binacional, que es Enrique Strásula. Estábamos hablando de Enrique Strásula, alguien que ha generado tangos aquí y allá, ha generado poesía, ha generado novela, incluso ha generado teatro. Tiene una obra de teatro que se llama, nada más ni nada menos, se llama Borges y Perón, la obra de teatro, y fue realizada tanto aquí como allá, ¿no? Fue puesta en escena y allá en Argentina con gente muy importante, ¿no? Ahora se me escapa quién la dirigió, pero era un actor que ha hecho de Perón varias veces, Laplace, Víctor Laplace la hizo en su momento, porque logra algo que es inexplicable, como lo logra, es inexplicable, que es hacer que Borges y Perón se junten y que Borges y Perón se perfilen con esos luces y sombras que tienen, ¿no? Sobre todo Perón, digamos, ¿no? Que es complicado, digamos, desde acá, y sin embargo logra esa amistad sorprendente. No me digas cómo lo hace, porque es sorprendente. Es esa magia que tiene alguien que ha entendido, digamos, las dos visiones, ¿no? Los dos sentimientos, ¿no? Porque si uno no entiende el sentimiento argentino, no podés entender mucho a Perón, digamos. Es difícil entenderlo si no se entiende el sentimiento. Y aquí él da una imagen, es un dibujo de los dos extraordinario. Y entonces hablábamos de Pepe Corvina y hablábamos de este tango generado por él, y un experto me decía lo que te acabo de decir, ¿no? De que cuando se hace algo muy conciso pero con mucho sentimiento, eso tiene, desde el punto de vista poético, tiene mucha fuerza también, ¿no? Claro. Bueno, Roberto, no sé si querés comentar algo más. Mira, una última cosa te estás comento. pasando acá por Montevideo y me parece notable, ¿no? Bueno, mira, te voy a contar una última cosa que me parece muy interesante. Con un fotógrafo uruguayo que vive en Tokio, que se llama Daniel Machado, con otro fotógrafo que se llama Pedro Lombardi, que vive en París. Uno trabaja en blanco y negro, otro trabaja en color. Los tres hemos conformado un grupo que comenzó en el 2011 en un proyecto que se llama Tres Visiones del Tango Oriental. Esto en el 2011 se inauguró en Tokio, Japón, conmemorando los 90 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Japón, donde se bailó tango en un espacio que fue el Instituto Cervantes, que le otorgó ese espacio a la Embajada Uruguaya, donde autoridades japonesas hicieron su aporte. Esta exposición pasó a Pekín, estuvo en Beijing, en la biblioteca de la ciudad de Beijing, con también... Porque en Japón entiendo porque les interesa muchísimo el tango, ¿no? Eso les parece fascinante, ¿no? O sea, esto es lo que ha sido piola, porque la Cancillería ha tomado